Quitemos todo lo que tenemos en las manos, soltemos el celular, quiten la computadora, todo lo que estén ahorita haciendo, olvidémoslo un momento, por favor. Les pido atención de este lado. Quiero que se relajen, que relajen el cuerpo, que se sienten lo más cómodo posible, descansen los brazos, dejen todo, quiten ahorita computadoras, olvídense de todo. Vamos a tratar de concentrarnos, vamos a tratar de escucharnos también por dentro, ¿vale? Vamos a intentar, este va a ser el reto, que logren escuchar su corazón. Literalmente, vamos a tratar de escuchar nuestro corazón. Y obviamente también simbólicamente. Entonces primero vamos a sentarnos, relajar, pónganse en una posición cómoda, que vamos a estar ahí un buen rato. Manos, descánsenlas, ponte cómoda, o más comodita, por favor. Y cerremos los ojos, por favor. Lo que ustedes se sientan lo más cómodo, cierren los ojos. Y vamos respirando. Vamos a empezar inhalando fuerte. Cerramos los ojos y respiramos hondo. Que se escuche. Concéntrense en su respiración. Ahora vamos a hacerlo. Van a inhalar durante 3 segundos. 1, 2, 3. Lo mantenemos ahí y lo soltamos. 1, 2 y 3. Volvemos a inhalar fuerte, 3 segundos. 2, 3. Lo mantenemos un momento y lo soltamos. Ojos cerrados, todas y todos. Tratemos de ir hacia adentro. Olvidémonos de todo lo que está afuera. Close your eyes. Really? Try. Ahora, sigan respirando profundamente. E imagínense un lugar que les gusta mucho. Ese lugar que les gusta demasiado, en donde se sienten muy bien. Imagínense ese lugar, mentalícenlo, ténganlo ahí. Explórenlo. Vean qué colores hay. Identifiquen ese lugar que les hace sentir muy bien. Caminen en él. Explórenlo. Vean cada detalle de lo que hay ahí. Mantenemos la respiración. Respiren profundo ese aire tan limpio, tan lindo que hay ahí. Nos olvidamos de todo lo demás. Solo estamos en ese lugar. Y hagan lo que más les guste hacer ahí. Si es una playa, métanse al mar, corran por la arena. Si es un bosque, escuchen los pájaros, escuchen el río que corre. Vivan ese lugar. Continuamos la respiración profunda. Ahora vean hacia arriba de ese lugar y vean el sol o la luna. ¿Qué tal si es de noche? Está la luna. Y si es un lugar cerrado, ¿qué tal si es un cuarto? Vean el foco que está arriba de ustedes, el sol, la luna, una estrella. Vean esa luz. Traten de concentrarse en ella.
concéntrense en los sonidos. Vamos escuchando todo lo que hay a nuestro alrededor. Mi voz, unos pasos que suenan, alguna voz lejana. Perciban todos los sonidos que hay a su alrededor. Presten atención a esos sonidos lejanos. Y ahora traten de escucharlo cada vez lo que hay más cerca de ustedes. Traten de irse acercando. Hay un sonido ahí continuo que nos puede ayudar. Concentrémonos en ese sonido como ahora concéntrense en escuchar su respiración. Ese aire que entra por la nariz, escuchémoslo. Prestemos la atención al sonido cuando sale. Otra vez respiramos y escuchamos cómo entra el aire. Escuchen su propia respiración. Concéntrense en escuchar su propia respiración. Sigan escuchando cada vez más adentro. Sientan el palpitar de su corazón ahora. Enfoquen toda su mente hacia donde está su corazón. Empiecen a sentir ese golpeteo en el pecho. ¿Cómo es? Identifiquen ese pulso. ¿Es lento? ¿Es rápido? ¿Es fuerte? ¿Es suave? Concéntrense en su ritmo cardíaco. Siéntanlo como golpea. Concéntrense para escuchar ese latido. Búsquenlo. Busquen ese sonido que es solo suyo. Cada uno de nosotros tenemos un sonido único. Traten de escucharlo. No existe nada más que ese golpeteo en su pecho. No hay nada más. Todos nuestros sentidos están concentrados aquí. Traten de escucharlo. Lleven su mano al corazón. Todos nos tocamos. Y sentimos ese golpeteo. Ese golpeteo que es la vida. Ese golpeteo que está desde el primer momento que nacemos hasta el último momento. Siéntanlo, escúchenlo. Y traten de captar qué les dice. ¿Cómo es ese sonido único? Pero que es tan único que nos conecta con todos los demás. Siéntalo, escúchalo y nos quedamos ahí un momento. Respiramos hondo.
exhalamos. Conforme lo vayan sintiendo, van a ir abriendo los ojos lentamente, muy lentamente, a su propio ritmo. Seguimos respirando. Espero hayan tenido un bonito viaje, que lo hayan disfrutado. Bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Por favor, alguien me podría, no sé, amigo, ¿me podrías ayudar a apagar la luz? ¿Están allá atrás como por lo del audio? Ahí está. Bueno, ¿quién alcanzó a ver, una pregunta, ¿quién alcanzó a ver el documental, o al menos el corto, sobre los caracoles zapatistas? Alcen la mano. Más o menos la mitad. Ok, ahora, alcen la mano, ¿quién ha escuchado hablar sobre el SLN? Así en general, mínimamente. Bueno, pues la mayoría hemos escuchado hablar sobre este movimiento indígena de Chiapas, que tiene muchas características, y la primera pregunta, seguramente que está rondando en sus cabezas, es, ¿pero por qué un movimiento armado, que además es un ejército, qué tiene que ver eso con la desobediencia civil? ¿Qué tiene que ver con la lucha no violenta si tienen armas? Andan cargando ahí metralletas, formaron un ejército, tienen disciplina militar. ¿Qué tiene que ver eso con la desobediencia civil? Entonces espero, conforme yo lo vaya explicando, tratar de ir respondiendo a esa pregunta, que me imagino que es la primera que nos viene a la mente. Entonces, voy a hablarles un poco desde la historia, desde sus orígenes, para entender de dónde viene y por qué consideramos que el zapatismo se puede encontrar dentro de los movimientos de resistencia civil en el mundo. Bueno, un breve contexto. En el 94 recién se firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que es como la entrada de México al neoliberalismo. Inicia la rebelión zapatista. Inicia tal cual como un movimiento armado, toman 5 cabeceras municipales en el estado de Chiapas por la fuerza, se dan enfrentamientos bélicos, armados, y hay muertos obviamente de ambos bandos, y se dan a conocer al mundo, ¿no? Somos producto de 500 años de lucha, es su frase inicial. Eso es muy interesante porque ellos no se consideran solo un movimiento que reivindica cuestiones locales, digamos, ¿no?, de Chiapas o de los indígenas de Chiapas. Ellos se consideran herederos de toda la resistencia y de la lucha en América Latina. En el 94, bueno, tenemos un antecedente muy claro, que es el 92. ¿Qué pasó en 1992? ¿Qué se celebró en 1992? El descubrimiento. Eso desde la versión oficial. Pero ¿qué propusieron justo en ese año los movimientos indígenas en América Latina, sobre todo? El inicio de los 500 años de resistencia, ¿no? En Chiapas se tumba la estatua de uno de los conquistadores, y eso ya venía cocinándose. El SLN realmente surge en el 83, en marzo del 83, y llevó 10 años para poder llegar a la luz, para poder prepararse. Entonces, ahí podemos entender ya desde ese proceso de 10 años para preparar una rebelión armada, todo lo que implica a nivel de formación, de educación, de entrenamiento, de construcción de base en las comunidades. Ellos mismos dicen que su primera revolución fue la promulgación de la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas, que es en marzo del 83. Entonces ellos también cuestionan la tradición, el patriarcado existente en las comunidades, el machismo de que las mujeres no se podían decidir con quién casarse o a qué dedicarse en la vida. Ese es uno de los primeros puntos del zapatismo, romper con determinados patrones culturales. Otro, el alcoholismo. Se prohíbe completamente el alcohol y drogas en todas las comunidades y territorios zapatistas.
porque eso era causa de violencia y porque finalmente fue una herramienta de la colonización. Al colonizar a las comunidades indígenas desde Norteamérica hasta el sur fue la principal herramienta de dominio, hasta la fecha las drogas ahora. Entonces, en el 94 ellos surgen con este llamado, en lo que se llamaron las declaraciones de la selva lacandona. Ahí ellos no solo dan la razón de su lucha, sino también su programa político. ¿Qué estaban buscando el zapatismo? Entonces no es solo una reivindicación particular por el asunto indígena, ¿no? Es decir, somos herederos de 500 años de lucha, primero contra la esclavitud, contra el imperialismo, contra los gobiernos opresores, contra las dictaduras, etc. Son producto de un proceso histórico de lucha social que se había dado tanto en México como en América Latina. ¿Cuál es su filosofía? Ellos son muy influenciados, sobre todo al inicio, por la teología de la liberación. No sé si han escuchado hablar de Samuel Ruiz, el arzobispo de Chiapas. Es uno de los grandes teólogos de la liberación. La teología de la liberación es precisamente esta teoría en la cual el marxismo se adecúa, por así decirlo, a las enseñanzas cristianas, al evangelio sobre todo. Entonces es una herramienta que se utiliza, usted sabrá mucho más de ello, en muchos movimientos de liberación, en Salvador, en Nicaragua, en Chiapas, en Colombia. La teología de la liberación ha sido uno de los pilares fuertes de muchos de los movimientos actuales en América Latina. El zapatismo no es excepción, pero tiene una característica muy interesante. Surge desde la cosmovisión indígena. Parece que a veces creemos que los pueblos indígenas no tienen una tradición política, que no han generado sus propios conceptos, que no tienen una tradición de organizarse. Y eso es completamente falso y es colonizante pensar así, que solo la teología de la liberación fue la que les enseñó a organizarse. Ellos tenían procesos de organización y los tienen, y todos los pueblos indígenas en toda América Latina y en el mundo tienen estructuras políticas fuertes, establecidas, una tradición política muy grande, y eso es recuperado por el zapatismo, y eso es súper interesante. Ellos se basan en la cosmovisión mayense de los pueblos indígenas de Chiapas, Tzotzil, Celtales, Choles, todos derivan del maya. Y hay un componente que me encanta, que es una palabrita que es tic. El tic significa nosotros. Y en la cosmovisión mayense, indígena en Chiapas, es muy claro el tic. Ellos lo usan prácticamente después de cada palabra o cada frase. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no conciben el mundo desde el yo y el tú. Todo es un nosotros. Ellos entienden la realidad desde la colectividad. Los pueblos indígenas en Chiapas basados en esta cosmovisión, que bueno, que luego en Sumacausaya es también un poco esto, y incluso los maoris tienen también una tradición en África, tienen también una tradición acerca del yo y el otro como unidad. Entonces el tic de los mayas entra de lleno al zapatismo. O sea, son ellos los que están haciendo el movimiento, están influenciados, sí, por estas teorías occidentales como el marxismo, la teología de la liberación, etc., pero también tienen su propio núcleo cultural y su cosmovisión es muy fuerte. Entonces, es un movimiento que se plantea desde la colectividad, que se organiza a través de procesos de consenso, de asamblea. Entonces eso es muy importante, porque no solo en este punto, sino en muchos otros, el respeto a la madre tierra, a los ancestros, la cosmovisión maya del contacto con el tiempo es paralelo, ¿no? El tiempo que para los mayas no es lineal, es una simultaneidad, es circular. Entonces el pasado, el presente y el futuro conviven y nosotros nos podemos conectar. Y cuando uno lee los comunicados, las declaraciones de la selva lacandona, encuentra esto, y volver a decir esto: somos producto de 500 años de lucha. Ellos se consideran contemporáneos a esas luchas de toda la historia. Entonces, eso es muy interesante en el zapatismo y es una característica muy especial que muchos movimientos posteriores al zapatismo empiezan a tomar. Antes del zapatismo, obviamente había habido otros movimientos indígenas, pero no habían tomado su cosmovisión y su cultura como el punto central. Eso viene del zapatismo, que no solo reivindican el núcleo guerrillero o el marxismo, también toman su propia cultura como base de su lucha. Y eso es un gran aporte muy interesante del zapatismo. Y bueno, un poquito de historia. Ellos
surgen en enero del 94, toman los municipios, se genera esta confrontación armada que dura aproximadamente 15 días. No duran ni 20 días los zapatistas disparando. Después viene una represión muy fuerte, la matanza de Acteal, la matanza de Chenaló, se hacen campañas muy fuertes en contra de ellos y ellos descubren que, bueno, que se habían lanzado las armas a la guerra, pues no estaban suficientemente preparados para eso. Entonces, pero que no solo querían usar las armas y apelan a lo que ahora se llama sociedad civil. Dicen, la sociedad, este movimiento es de todos, no es nada más de indígenas, no es nada más de Chiapas, todos somos mexicanos, a todos nos toca entrarle a esto. Y viene esa que en el 95, 96 se popularizó mucho, que era el Todos Somos Marcos. No sé si algunos lo recuerdan, esta campaña muy fuerte a nivel mundial, el Todos Somos Marcos, quería decir, todos somos un clandestino, todos somos un oprimido, todos somos el otro, ese olvidado, excluido. Y entonces empiezan a hacer un montón de acciones solo con la sociedad civil, encuentros, manifestaciones, marchas, caravanas, diálogos con el gobierno, y el zapatismo desde entonces no ha vuelto a disparar una bala. Y llevan más de 20 años de lucha. A pesar de tenerlas, a pesar de ser un ejército, no han disparado una sola bala en más de 20 años. Y es ahí donde yo creo que hay que tomar en cuenta entonces el zapatismo como un movimiento distinto, que sí se plantea por su tradición, su misma historia, desde dónde viene, pues viene desde las guerrillas, ¿no? Pero no ven en las armas el punto central de su lucha. Su lucha no es armada, su lucha es civil. Y lo que vimos en el documental, en el video de los caracoles, es que están empezando a avanzar, bueno, y que uno de desde el principio sus postulados fue la autonomía. ¿Qué significa autonomía? Tener un propio territorio en donde tú lo controlas, tú generas sus propias leyes y finalmente eres independiente. Eso no quiere decir que estén buscando independizarse. Es muy diferente autonomía a independencia. No buscan generar un estado paralelo o esto que se les criticó mucho como la balcanización, ¿no? O sea, lo que quieren los zapatistas es tener su propio país prácticamente. Y ellos nunca han postulado esto, lo han dicho claramente, no queremos independizarnos, queremos autonomía territorial, porque nosotros tenemos nuestras propias leyes, nuestra cultura, nuestras formas de educación, de salud, etcétera, y por tanto nosotros nos podemos gobernar a nosotros mismos. No necesitamos que lo que ellos llaman el mal gobierno, venga, nosotros tenemos un buen gobierno. Entonces, tampoco es anarquismo de todo, ¿no? De no queremos gobierno, no, queremos un buen gobierno. Y los zapatistas son muy claros siempre con eso. Muy bien, bueno, como les digo, se basan en su cultura, en el núcleo duro de la cosmovisión maya, y eso es lo que también les ha dado permanencia. O sea, llevan más de 30 años como movimiento, y eso tiene que ver porque ellos vienen de una tradición mucho más amplia, ¿no? De siglos. Y han logrado unificar muy bien en su lucha no solo al indígena. Ellos entienden, es que también un pobre urbano es un indígena. O sea, el indígena lo han convertido en algo así como un símbolo de opresión. Entonces han incluido en su lucha a todos los sectores. El indígena nada más es aquel que vive en una comunidad tradicional, en las montañas, etc. Ellos han entendido que los oprimidos somos todos, no nada más los indígenas, y han integrado en su movimiento a toda una gran diversidad de otros actores, ¿no? Movimiento LGBT, feminismo, luchas sindicales, estudiantiles, juveniles, afro, todo lo que se puedan imaginar, nacional e internacional. Ellos constantemente están generando encuentros internacionales en sus territorios para unir sus luchas con las de otros movimientos. Yo he tenido la oportunidad de participar en varios de estos encuentros y es un intercambio maravilloso de gente que viene con, pues, algo como esto, ¿no? Que tenemos ganas de cambiar las cosas y que están ahí haciendo, y es maravilloso este tipo de encuentros. Recientemente hubo uno ahora en diciembre, exclusivamente de mujeres, y fue algo también súper poderoso organizando los zapatistas. Uno de sus postulados es que buscan otras formas de hacer política, y creo que esto es muy pertinente para la desobediencia civil. O sea, cómo nos estamos planteando otra forma de acción política, de las tradicionales, de las de siempre. Entonces creo que ellos también eso han buscado siempre. ¿Cómo generamos
otras formas de acción más creativas, las no tradicionales, tratemos de buscar medios alternos de lucha que no sean las armas, y lo han logrado. Y uno de los puntos principales, bueno, algunas de las acciones, bueno, algunos lo hemos visto, son consideradas también la primera guerrilla cibernética, los primeros que empezaron a usar el internet como medio de lucha, han hecho caravanas, ahí se ve ¿cuál es el lugar? Este es el comandante Marcos, en el Zócalo de la ciudad, en una de las campañas que hizo, o sea, hicieron una caravana desde Chiapas, que es el extremo sur de México, hasta la Ciudad de México, y bueno, fue una cosa masiva, impresionante, una coalición de movimientos. Han hecho varias. Hubo la del color de la tierra, eso fue en 2003, luego esta es la otra campaña, fue en 2006, y esa fue la última grande. Ya después han hecho movilizaciones un poco más chicas, pero me parece que esta es de la otra campaña en 2006-2007, en esos años, que fue cuando hubo la represión en Atenco. No sé si algunos habrán sabido eso, se iba a construir un aeropuerto y hubo una represión brutal por parte del gobierno, en ese entonces del PAN. Bueno, han hecho ciberactivismo, miles de movilizaciones, tal. Pero a mí lo que me gustaría ahora rescatar más es el tema de cómo están construyendo ese otro mundo posible. Una frase zapatista es: queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Ellos entienden la diversidad y entienden que un movimiento no puede permanecer aislado, que tienen que generar coaliciones, y eso es un aspecto muy importante en la desobediencia civil. En los movimientos de resistencia son coaliciones, son alianzas, son grupos que se tienen que formar, y si no existen esas coaliciones, y los compañeros de Nicaragua, por ejemplo, lo saben muy bien, es muy difícil avanzar si no nos ponemos de acuerdo entre distintos grupos, si no hacemos un bloque. Y el zapatismo ha logrado conformar esto. A partir del zapatismo se forma el Consejo Indígena del Gobierno, que es una organización a nivel nacional que agrupa a todos los pueblos indígenas, o a todas las comunidades que quieren pertenecer a eso, no a todas absolutamente, porque también hay comunidades indígenas o regiones enteras que están a favor de algunos partidos políticos. Mismo en Chiapas ha sido una estrategia para dividir a las comunidades, pero gran parte de los movimientos indígenas en México están todos agrupados en este Consejo Indígena de Gobierno, que es también creación del STLN, o bueno, gracias a eso. La otra campaña que les digo fue precisamente un llamado a generar otras formas de hacer política, a renovar el país y la Constitución, y además agrupó a gente de todo el mundo. Entonces, en la otra campaña hay adherentes de todo el planeta, y hay gente que está con redes de apoyo internacional apoyando el zapatismo en cuestiones como, por ejemplo, ellos producen café. Entonces mandan ese café a Europa, a Estados Unidos o a las principales ciudades de México, se vende, ese dinero va de vuelta a las comunidades y eso genera más proyectos productivos, cooperativas de mujeres artesanales, etc. Entonces estas redes de apoyo, como el Consejo Indígena, la otra campaña, han generado esta posibilidad de que el zapatismo salga, que sus productos puedan ir fuera y puedan a la vez generar una economía alternativa basada en la solidaridad, y eso es súper importante. La escuelita zapatista, este fue un experimento muy interesante en donde decían, bueno, les vamos a enseñar cómo es la autonomía, pero nosotros no somos académicos, no somos teóricos, nada, van a venir y van a pasar aquí creo que eran 2 semanas para estar dentro de una comunidad zapatista, viviendo con una familia y aprendiendo lo que es construir la autonomía, pero con las manos, no aquí así como aquí, que estamos así teóricos y hablamos y tal, no, con las manos, yendo a arar la tierra, a cosechar el café, a trabajar. Ahí se construía la autonomía, a la vez que les enseñaban obviamente de sus modelos de organización, de las plantas medicinales, de su modelo de educación alternativa que tienen. Entonces este fue un experimento muy interesante para abrir el zapatismo al mundo. Cualquiera podía aplicar a la escuelita zapatista, y ibas allá en alguna comunidad y ellos te asignaban en dónde y te enseñaban, te daban un curso, te daban unos libritos y todo. O sea, fue un experimento muy interesante precisamente para seguir incluyendo a más personas en su movimiento. Todo esto, bueno, está en la página de Enlace Zapatista. Ahí está la referencia literal de todos. Bueno, el tema de mujeres, como les digo, para ellos la primera gran revolución, así lo dicen, fue la promulgación de la Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas, que, digamos, habría unos derechos que no existían tradicionalmente en las comunidades.
Pero no solo ha quedado ahí, sino que han tomado ya un papel muy activo dentro del movimiento. Ya no hay una división de, bueno, estas son cosas de hombres, estas son cosas de mujeres. Y lograr eso en comunidades indígenas, con un machismo arraigado de siglos, es de verdad algo muy grande. O sea, lograr que los hombres además acepten de, no, sí, las mujeres, pues si no se quieren casar, pues que no se casen. Y si quieren ser milicianas, bueno, entran, pero si tampoco quieren, o quieren ser maestras, o quieren ser otra cosa, está siempre abierto. Entonces, han logrado realmente transformar mucho de lo que ha sido la forma tradicional y el rol tradicional de la mujer en las comunidades indígenas. Y eso es algo que prácticamente solo pasa en las comunidades zapatistas. Han generado estos encuentros, ahí está la foto del segundo encuentro internacional de mujeres que luchan. Entonces están generando también espacios para discutir el tema de violencia de género, tan fuerte que vivimos en México. Ya Dani habló ayer algo de eso, y que hay una gran cantidad de movilizaciones ahora en México. Creo que la marcha más numerosa y más espectacular fue la mexicana, precisamente porque el problema está ahorita ahí. Y hay un despertar grande también, y todos estamos muy pendientes del tema, hombres y mujeres. Pero este fue un espacio solo de mujeres. No eran admitidos ni de lejos hombres, ni siquiera gays ni trans. Es todo un tema como de separatismo fuerte, de esto es de mujeres, para mujeres y con mujeres. Y ese espacio, bueno, por testimonios, pues fue como muy liberador, finalmente, para quienes asistieron, ¿no? Las chicas sentirse en un espacio sin acoso, sin violencia, en confianza, generando otro tipo de relaciones, dicen que fue algo maravilloso. Y es el segundo que realicen. Entonces, ahí está en una pequeña frase que ellas digamos, en un comunicado posterior al segundo encuentro, fue algo que dijeron. Entonces, no sé si alguien me quiere ayudar a leerlo ahí rapidísimo. Sí, ¿Se ve bien? ¿No? si no nos escuchamos entre nosotras mismas como mujeres que somos, pues no sirve. ¿Qué hacemos así? Porque quiere decir que no somos mujeres que luchan por todas las mujeres, sino que solo nuestra idea o nuestro grupo o nuestra organización. Gracias. Entonces habla de este sentido de colectividad, de que nos tenemos que escuchar, de que tenemos que construir en conjunto. Y es increíble que el zapatismo, como un ejército y tal, esté abriendo estos espacios también, y los ha hecho para todo tipo de encuentros de arte, de educación, de música, encuentros académicos. Incluso Eduardo Galeano era alguien que iba allá con el zapatismo a hablar con la gente, o sea, gente como Pablo González Casanova, o sea, los grandes teóricos de la izquierda han estado ahí en el zapatismo. Entonces han generado encuentros muy interesantes. Mismo Hart, Negri han estado ahí dando sus pláticas. Entonces es fuerte como que la convocatoria que puede llegar a tener el zapatismo, y ha sido uno de los movimientos más coherentes y que se han mantenido durante mayor tiempo, a pesar de los ataques del gobierno, a pesar de la descalificación, la pelea con los nuevos y viejos gobiernos. No han estado de acuerdo con ningún gobierno, ni siquiera con el actual de López Obrador, que se supone que es de izquierda. Ellos lo han denunciado. Este sigue siendo neoliberal, esto sigue siendo un plan del capitalismo. Van a destruir la selva con un tren, están haciendo un plan hidroeléctrico en Morelos y están matando a líderes sociales. Este gobierno no es ningún cambio para nada, es la continuidad del neoliberalismo. El único movimiento que se ha atrevido a hacerlo y a decirlo así claramente a ese nivel, ¿no? Y cuando pensaban como que, bueno, el zapatismo ahora va a ser más ad hoc, pero va a estar más contento con este gobierno que se supone que trae una agenda indígena, ellos lo desenmascararon completamente. Entonces, esa coherencia ha sido también muy interesante en el zapatismo, en su discurso y en su práctica durante mucho tiempo. ¿Sí? ¿Quieren empezar? Sí, tal vez el actual presidente de México, AMLO, o algunos gobernantes de ese país han pasado por el zapatismo, que nos puedan mencionar, o ellos han estado dentro del gobierno, algún gobierno. No, nadie. Son en contra completamente del gobierno. Han incluso dicho que no hay que votar, que toda esa estructura, pues ni están cercanos, ni han negociado, ni se han metido de diputados o estas cosas, nada. Lo más cercano que hubo, pero no fue el zapatismo, sino el Consejo General, el CNI, el Consejo Nacional Indígena,
lanzaron a una candidata indígena en las elecciones pasadas, bueno, intentaron lanzar una candidata independiente, no salió bien, Manichú no consiguió ni siquiera el registro. Yo no considero que haya sido una buena táctica, la verdad, pero el zapatismo no fue quien la mandó, fue el CNI, y el zapatismo dijo, bueno, yo soy parte del CNI, y si es un acuerdo, nosotros lo respetamos, pero no es nuestro medio de lucha, y eso lo han respetado siempre. Yo solo quiero mencionar, así, destacar también a nivel personal, que el movimiento zapatista también es de esta visión crítica de cómo, digamos, ciertas corrientes ideológicas son manejadas maniqueamente por gobiernos, etc. Ellos se solidarizaron con la lucha en Nicaragua. De hecho, sé que hubieron miembros del movimiento de Nicaragua, con la articulación de movimientos sociales, que estuvieron ahí, y de hecho con una líder campesina, y las recibieron. Entonces, es interesante cómo se atreven a escuchar también otras voces y a criticar aquellos gobiernos que supuestamente son la misma línea ideológica. Claro. Creo que han trascendido muy bien el tema ideológico en ese sentido. Sí, rápido, solamente que me parece que lo de Manichuy es como también un ejemplo de boicot, porque finalmente no buscaban la candidatura por buscar la candidatura para ganar el poder, por el poder, sino para boicotear incluso las elecciones, es decir, montarse tal cual así a la plataforma electoral, pero para hacer ruido, obviamente, para que las comunidades indígenas se quedaran como vistas, no tanto por una búsqueda de poder, sí, quedar hasta arriba y todo, ¿no? Pero sí, en efecto, no fue una buena estrategia. Pero sí tuvo gran alcance, es decir, la compañera Manichuy fue la vocera de todo ese concepto indígena de gobierno, ¿no? Entonces fue la única, de las pocas que sí fueron a hacer, no campaña, pero sí a estar cerca de las comunidades de muchos municipios de México, ¿no? De comunidades indígenas. Exacto. Y hay algo interesante para seguir la discusión, es ellos han logrado una mezcla de tácticas, o sea, lo que hemos visto en estos días, ¿no? Las campañas, las estrategias, ellos han empleado muchas, desde meterse a algo así como un boicot electoral, hacer caravanas, hacer encuentros, generar su propia autonomía, instituciones alternativas, ¿no? Que ayer lo tocamos así muy breve, que ahorita no voy a meter más en eso, que ya voy tarde. Pero creo que esta combinación de tácticas también es algo muy interesante que hay que aprender de este movimiento. O sea, no se han quedado solo con una. Bueno, vamos a hacer lucha armada y ahí nos quedamos, ¿no? No. Bueno, vamos a ir por la vía civil y ya, a ver cuántas marchas hacemos y ya todo cambia. No solo eso. Vámonos a nuestras comunidades a generar educación, autonomía, pero no solo se quedan en sus comunidades, siguen saliendo y siguen metidos en los problemas más actuales, como el tema de violencia de género, y dicen, el problema ahorita en México es que están matando a las mujeres, pues hagamos algo ante eso, ¿no? Entonces creo que eso es muy interesante, que no se han metido como con un solo tema o con una sola estrategia, han empleado, o sea, se han abierto desde el problema indígena, el problema ambiental, feminismo, todo, y han tenido también una flexibilidad táctica súper interesante, y creo que es algo que también es muy rescatable de este movimiento. Entonces vamos, el tema de los caracoles, que es lo que a mí también me llamó mucho la atención y ha hecho que este movimiento se mantenga todavía más fuerte. En 2004 se fundan los primeros 5 caracoles, en el primer 10º aniversario del levantamiento se fundan estos caracoles, que vienen otra vez, el caracol es un símbolo indígena también, es un símbolo maya, es la palabra, es el tiempo también. Entonces el caracol es un símbolo fuerte de la organización circular o espiral que ellos apelan, es su forma política de organización, pero indígena. Eso tiene que ver con su propia cosmovisión. Entonces le ponen caracoles porque querían que sean procesos precisamente horizontales, circulares, de diálogo, de palabra. Está el caracol, digamos que es como algo parecido, es como una organización territorial. Ellos tienen algo más específico que se llaman MARES, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista. Pero el caracol, digamos, agrupa diferentes municipios. Es una unidad territorial, cultural, política, geográfica. Responde, Chiapas es muy diverso en su geografía.
Entonces hay zonas de selva, hay zonas de playa, hay zonas de alta montaña. Entonces cada una de estas zonas se fue dividiendo de acuerdo también a sus características tanto geográficas como culturales. Y ahí es como surgen los caracoles. Y se organizan a través de estas juntas de buen gobierno. Algo interesante, y otra vez como les digo, que parece que el zapatismo muchas veces ya no hace mucho ruido, a ellos les gusta mucho, en ese sentido siguen siendo como una guerrilla. Salen, atacan, no violentamente, y se repliegan. Y cuando menos se lo esperan otra vez el gobierno y la sociedad, ¡pum!, vuelven a salir. El año pasado, a finales, inauguraron 7 nuevos caracoles. Entonces cuando se decía, no, que ya su modelo de autonomía no ha funcionado, que ya están acabados, ya no dicen nada, ya el zapatismo murió, ellos estaban calladitos construyendo desde adentro. Entonces es también lo que les decía, no siempre hay que ir a la calle. O sea, ellos permanecieron años en sus comunidades, en su proceso, construyendo autonomía, calladitos, así. Nadie se enteró hasta que sacan el comunicado de rompimos el cerco, tenemos 7 nuevos caracoles. ¿Qué quiere decir? Que se están expandiendo, que está creciendo y que el modelo está funcionando, porque si no, no estarían creciendo. Que de una u otra forma las condiciones de vida han mejorado en las comunidades, en muchos aspectos. Entonces, eso es súper interesante. Claro, sí. Ellos tienen ataques todos los días. Alguien muere en las comunidades zapatistas, prácticamente. Todos los días, ustedes métanse a la página de Enlace Zapatista, hay denuncias de agresiones, de acoso, de que los están rodeando, de que los paramilitares, de que tal. O sea, son un agente claro. O sea, tanto para el gobierno nacional, federal, como para los gobiernos locales, y sobre todo para los gobiernos locales. Y sobre todo para otras comunidades indígenas, eso es algo súper triste, como los partidos políticos han dividido el movimiento desde ahí, desde darles prebendas, dinero, apoyos, disfrazados de ayuda social, esas estrategias contrainsurgentes que dan en plan toda América Latina para desmovilizar, de es que si tú entras al programa social te van a llegar apoyos de becas y comida y no sé qué, y es una forma en que han ido rompiendo un poco al zapatismo, pero al punto que no lo han logrado todo, que están creciendo, que se han expandido, pero sí son una fuerza, o sea, y ahí está el porqué del uso de las armas, creo yo, hasta la fecha. O sea, aunque no las usan ofensivamente, sigue siendo un símbolo de defensa y de resistencia ante un contexto de paramilitarismo, de guerra de baja intensidad continua. Entonces, no usan las armas ofensivamente, pero las tienen ahí y bueno, y hay muchas diferencias respecto a otros movimientos de autodefensa armada que sí usan las armas para atacar. Gracias. Yo quería mencionar, me voy a hacer un poquito del tema, pero tiene que ver precisamente el uso de los caracoles como un elemento simbólico que une a la comunidad, pero también como los estados pueden, o los gobiernos pueden tomarlo. Por ejemplo, aquí en el caso del Ecuador se hizo la marca Ecuador a la vida, y sigue la misma lógica. Se usa el caracol y todo, entonces robas un simbolismo para llevarlo hacia el gobierno y para tratar de incluir y convocar. Pero ¿cuál es el uso que se hace después con esta campaña? Se habla de una propuesta que trasciende la visión neoliberal, pero en realidad se hace exactamente lo mismo, se usa a las comunidades y se genera un folclorismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque como decíamos ayer, cualquiera de los bandos puede tomar. Entonces, como también este sentido identitario, qué es de verdad identidad y qué es folclorismo. Y desde allí como también hasta dónde se llevan nuestras marchas, o nuestros líderes se venden o son comprados, es precisamente esto, lo que busca hacer es quebrar. Claro. Y aquí se quebró el movimiento indígena finalmente en los 10 años de gobierno con Correa, que es una manera de cooptar líderes. Entonces eso. De hecho, el nuevo gobierno, López Obrador, como va de super progre y está a favor de los pueblos y tal, en su ceremonia de toma de poder, López Obrador, después de la oficiada ahí con los diputados, el Senado, etcétera, se va al Zócalo, a la plaza principal de la Ciudad de México, y hace toda una ceremonia indígena. De hecho, fue todo un despliegue ahí de flores y copal y bastones de mando, y él hasta se arrodilló ante los chamanes. O sea, es eso. ¿Cómo pueden utilizar también estos símbolos
¿no? ¿Cómo pueden utilizar el yo estoy a favor de los indígenas porque soy un buen gobierno y tal? Y bueno, Bolivia es otro caso fuerte, ¿no? Del uso del indígena como plataforma política, como estrategia también. Entonces, bueno, es cierto. Alguien que me ayuda a leer esta, que tengo por ahí el micro, es justo la frase que hablan de cómo rompieron el cerco ahora que se inauguraron los nuevos caracoles. Entonces, sí. Nos salimos sin pedir permiso y ahora estamos de nuevo con ustedes, hermanas y hermanos y hermanas, compañeros, compañeras y compañeras. El cerco gubernamental quedó atrás, nos sirvió y nunca servirá. Seguimos caminos y rutas que no existen en los mapas ni en los satélites y que solo se encuentran en el pensamiento de nuestros más antiguos. Es una frase muy significativa, poderosa. Habla de esta persistencia, de esta desobediencia civil, de que no vamos a pedir permiso, de que estamos más allá de lo rastreable, de los mapas. O sea, ellos tienen un espíritu muy, muy fuerte y lo han mantenido en su lucha hasta la fecha. Y bueno, las juntas de buen gobierno son precisamente ya las formas de organización política de cada caracol y de cada municipio autónomo. Se llevan a cabo sobre todo en asambleas y consenso. Hay una anécdota, ¿tengo tiempo? Bueno, más. Es que ya un poco pasado, ¿verdad? Bueno, ya luego les cuento la anécdota, pero bueno, rapidísima. Es que estaban en mesa de gobierno para firmar los acuerdos de San Andrés, que era cuando iban a llegar por fin a un acuerdo. Y los representantes del gobierno decían, es que nosotros ya llevábamos la línea, las órdenes y lo que íbamos a decir. Entonces iban ahí con la asamblea los representantes de los zapatistas y no, que esta es la propuesta del gobierno. Y ellos escuchaban, apuntaban y decían, ok, tenemos que ir a consultarlo con las comunidades. Y ellos, pero ustedes son los representantes, tomen una decisión ya. O sea, ellos como con mucha prisa, ¿no? La lógica occidental, gubernamental, del poder es, ya resuelve todo aquí entre nosotros. Y los zapatistas, no, tenemos que ir a nuestras comunidades a consultarlo y podían tardar una semana para volver a sentarse a la mesa y decir lo que había surgido de las asambleas. Y los representantes del gobierno estaban volviendo locos porque ellos tenían el encargo de ir y acabar con eso ya en 3 días. Y los zapatistas, no, pues nosotros tenemos que consultarlo. Entonces esa idea de la consulta, del consenso, de la asamblea es muy propio de las comunidades zapatistas. Sí, nada más déjame acabar esta. Las juntas de buen gobierno han organizado toda una serie de instituciones sobre educación, producción, salud, economía, energía incluso. Entonces, ya nada más para terminar y ya mejor sigamos la ronda, y han creado muchas instituciones alternativas. En estos caracoles, en estos municipios autónomos, tienen sus propias escuelas, hospitales, centros de producción, en algunos han llegado a tener también sus fuentes de energía, tienen generadores hidroeléctricos, o sea, una cosa de reconstrucción de la comunidad bien desde abajo. Y eso es algo también muy rescatable del zapatismo, y desde la óptica de la desobediencia civil y de la no violencia, es cómo no solo se trata de ir a la lucha, ¿no? Como he insistido, sino que si no empezamos a reconstruir y a generar alternativas reales a los problemas que vivimos, va a ser muy difícil cambiar las cosas. Entonces creo que ellos son una muy buena combinación entre la acción social no violenta y entre la construcción de comunidad y de autonomía. Entonces, bueno, ahí hay algunas referencias, por si quieren checarlo. Y bueno, abrimos ahora sí al diálogo. Bueno, muchas gracias por tu exposición, Pancho. De lo que representa el zapatismo, yo siento que hay 2 elementos que son los que más rescatan. El primero de ellos es la coherencia y la disciplina con la que trabajan. Son coherentes en todos los sentidos y eso se nota incluso en las cuestiones dialécticas. Ver, por ejemplo, cómo un líder se dice su comandante, mientras que a la mujer, su contraparte, pues su homóloga en sentido femenino es la comandanta, ya te da cuenta del nivel de coherencia que se está dando, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, porque muchas veces nosotros como activistas se nos sube el poder a la cabeza y el discurso deja entrever precisamente estas relaciones de dominación que aún dentro de nuestras organizaciones se perciben y se tienen.
Entonces, traigo a colación, por ejemplo, como la otra vez hablando con un man de un extranjero que tenía un proyecto productivo, decía, tengo 10 mujeres. O sea, yo desde ahí dije, no, este man no, porque pretendía hacer alianzas con la fundación que no me extremo. Entonces decía, tengo 10 mujeres con las que trabajo. Yo decía, ¿cuál tenés? O sea, pues no tenés, pues no podés poseer absolutamente a nadie, y ya yo me fijo mucho en ese tipo de cosas. Y ya de por sí descarté la cuestión o la alianza con este personaje. El otro elemento que rescato y me encanta de los zapatistas es uno de sus principios de buen gobierno, que es el mandar obedeciendo. Y es algo que se deja entrever y blinda las campañas que ellos hacen. Porque la campaña no surge de una cabeza, sino que del mandar obedeciendo surge lo que hace el líder es amalgamar o juntar todas estas sentires y saberes de la comunidad. Y ese modelo de liderazgo que tienen los zapatistas, yo creo que es algo de lo que deberíamos aprender todos y todas. Sí, sí, no tengo tiempo para platicarles. De hecho, mi tesis de licenciatura de grado la hice sobre la cosmovisión zapatista y sobre el mandar obedeciendo. Hay parte de la cosmovisión y de la lengua ahí. En Tzotzil y en Chol, Tojolabal, que son lenguas de Chiapas, tienen un concepto que creo que es calal. Ahorita no me acuerdo bien de la palabra, ¿no? En maya, que habla de emparejar la tierra. Cuando ellos van a sembrar, emparejan la tierra. Entonces eso es como calal, una cosa así, no me acuerdo bien. Cuando ellos van a hacer consenso, el mandar obedeciendo, dicen que también se tienen que emparejar. Y usan el mismo término que usan para arar y emparejar la tierra, que para generar acuerdos. Calal, es emparejarse, porque si tú emparejas la tierra, o sea, nivelas y generas relaciones horizontales, es como puedes sembrar la palabra. Entonces es muy bonito, y así está lleno el zapatismo de estas metáforas, de esta poesía, de estos términos basados en una cosmovisión ancestral maya, ¿no? Esa es maravillosa, el calal, como el emparejar la tierra es también emparejarnos entre nosotros, y es la única forma de generar acuerdos, cuando estamos iguales, emparejados. Entonces, y así hay muchas más. Entonces sí, es muy rico y muy interesante. Sí, por favor. Sí, igual muchas gracias por compartir. El año pasado me chocó muchísimo que desde las redes de las mujeres zapatistas escribieron una carta súper extensa, súper dolorosa, anunciando de que en el 2019 quizás no iban a hacer el encuentro, ¿no? Por temas de gestión, ¿verdad? Una amalgama de situaciones que las limitaban. Al final sí se hizo, y creo que eso es otra cosa que yo rescato y que admiro muchísimo, porque aún nos encontramos como en una crisis de cooperación internacional para hacer nuestras campañas, nuestra iniciativa, y que ellas lo logren, al igual que el resto del movimiento, es súper admirable. Y que incluso una amiga antropóloga de Chiapas me contó que participó el año pasado, y que igual tanto hombres, mujeres que van, aún no entienden la lógica cuando participan, ¿no? Como, ¿dónde está el catering para comer? ¿No? O ese tipo de cosas que a veces no comprendemos, pues, y siento que son cosas que todavía tenemos que ir trabajando e ir como apostando desde la autogestión. O sea, sí se pueden hacer cosas, si hay voluntad, si hay compromiso, y no solamente esperar, ¿verdad? Que todo tiene que depender de la cooperación. Entonces, eso es lo que más rescato también de ellas. Sí, completamente, de acuerdo. Y tengo fotos del encuentro de mujeres, pero bueno, ya no hay tiempo y no me podía enfocar tanto en eso. Pero bueno, nada más, porque no, ya estamos, ya le estoy robando tiempo a Paola. Cualquier cosa en el coffee break, lo que sea, podemos seguir platicando. Muchísimas gracias.